En este síndrome de burnout, ¿qué te has encontrado? O sea, ¿el problema físico es similar en todos o hay diferencias? ¿O de qué Hay depende? indicios, hay como pistas que vamos teniendo, que van apareciendo, y que si las tenemos todas juntas o se van desencadenando como un combo de combinación de factores, ahí podríamos decir que es urgente concurrir al psicólogo, al psiquiatra, hacerse un chequeo médico de rutina también para descartar otro tipo de cosas, pero Ujú, es fundamental acudir a tiempo. Por ejemplo, estos síntomas son irritabilidad extrema. Quiere decir que los umbrales de ujú, tolerancia bajan al mínimo. Todo lo que antes podías dejar ujú, pasar, por ejemplo, con tu pareja o con tu jefe o con un compañero de trabajo, hoy no lo toleras. ¿Sí? Cualquier ujú, cosa te hace estallar emocionalmente. Quiere decir que, por ejemplo, tenés a alguien que con el que te tropezaste en la calle y de pronto te chocaste, ya eso genera una reacción exagerada, muy exagerada. ujú, Otra es la necesidad de dormir mucho más de lo habitual. O sea, yo tenía momentos donde necesitaba, no me alcanzaban 8 horas para dormir, necesitaba dormir, por ejemplo, entre 10 y 12 horas. Entonces, eso ya no ujú, es lo habitual en mi vida. Yo estaba acostumbrado a dormir 8 horas, 7 horas, con eso podía funcionar bien, pero llegó un momento que ya no me daba. ujú, El agotamiento mental, un agotamiento donde, por ejemplo, el nivel de atención baja sustancialmente. Entonces, no puedo sostener la atención ni en un libro, ni en una conversación o en una llamada telefónica, y mucho menos en trabajos que requieran mucha elaboración y mucho foco. Eso fue algo muy, ujú, muy notorio. Todo eso condimentado también con una sensación de, en mi caso, por ejemplo, con cierta angustia, pero no era una angustia existencial, era una angustia de ese deterioro generalizado, porque es como que vas viendo como tu organismo se va deteriorando completamente y lo vas sintiendo ujú, eso en algún nivel, probablemente inconsciente o subconsciente, hasta que te das cuenta. Y después hay muchísima debilidad muscular. En mi caso había mucha debilidad muscular, en la última etapa perdí muchísimo peso. Yo cuando entré a la situación ujú. de hospitalaria, digamos, había bajado 30 kilos de un viernes a un martes. Y soy muy delgado, yo peso 60 kilos. Entonces, siempre Ujú. mido 1,75 y peso 60 desde siempre. O sea que estoy muy por debajo del índice, ¿cómo se llama? El índice de altura por peso El índice de masa, de masa masa corporal. corporal. Entonces estoy siempre por debajo, pero había bajado muchísimos kilos. Entonces obviamente había algo ahí que no estaba funcionando bien. Eh, entonces, la combinación de algunos de todos estos síntomas, por ejemplo, la irritabilidad, la falta de apetito, es otra cosa que puede suceder también. El hecho Ujú, de no darte tiempo para comer porque estás tan metido en el trabajo que te salteás el comer ujú. o retenés, por ejemplo, las ganas de hacer pis. Pasas Ahí horas, está. horas y horas sin ir al baño cuando de pronto tenés ganas, pero no vas por no perder tiempo. Todo esto ya está indicando que o no podés cortar el trabajo. Este es otro síntoma. De pronto terminás tareas que hay que hacer y siguen apareciendo tareas, y en el trabajo generalmente siempre van a aparecer tareas. O sea, siempre va a quedar algo pendiente, algo Ujú, posible, un proyecto, lo que sea. En mi caso yo, digamos, terminaba las tareas y empezaba otra y otra y otra y abría proyectos y todo al mismo tiempo, no dándome cuenta que eso era un costo que yo estaba pagando en términos de mi salud muy, muy grande. ajá. Y ya eras coaching en ese En ese tiempo. tiempo sí, sí, ya era coach, ya trabajaba como coach. En ese momento estaba muy enfocado a hacer coaching en temas de comunicación, no tanto de liderazgo y demás, que es a lo que me dedico ahora, y no a tiempo completo como me dedico actualmente, ¿no? Ajá. Y eso de, supuestamente el coaching es de potenciar las cosas de lo positivo que tenés. ¿Qué pasó en vos? Bueno, En cierta eh, manera, de no verlo, exactamente, ¿no? no verlo y no tomar conciencia, porque en realidad el coaching lo que se trata es un proceso de toma de conciencia. Quiere decir que en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Aún habiendo escrito un libro sobre eso, que es un libro que aparte se hizo bastante conocido, muy popular, sobre el tema. Y sin embargo, bueno, nos pasa a todos, ¿no? En todas las profesiones. Considero que no Ajá, necesariamente el ser un profesional en una actividad lleva a que vos tengas exactamente todos los niveles de conciencia y todos los alertas despiertos todo el tiempo, ¿no? Entonces, acá es una gran toma de ajá. conciencia para mí,
porque si bien practicaba las herramientas lo máximo posible, evidentemente algo falló ahí en mi autoconciencia. Porque el proceso Ujú. del coaching, al igual que cualquier otro proceso introspectivo, o de desarrollo personal o desarrollo profesional, tiene que ver con el ser, el ejecutar las cosas y el monitorear desde el ser cómo me voy viendo en esa ejecución de las cosas. Yo hice mucho tiempo biodanza, por ejemplo, o hice mucho tiempo Ujú. corrección postural, con un profesional excelente Ujú. que tenía muy cerca de casa, ahora cerró su centro hace tiempo y he perdido el contacto, pero realmente era excelente. Y ahí todo el tiempo estábamos haciendo el movimiento y observando la repercusión que el movimiento tenía en mi vida. ¿Cómo puedo mantener ese Ujú. movimiento en lo concreto en mi vida? Las herramientas las tenía. Yo hacía, pero no chequeaba si lo que estaba haciendo estaba bien. Entonces, al no chequear, se pierde ese Ujú. sentido de conciencia y ahí es donde me perdí, evidentemente. Claro. Y siempre por ahí hablo con mi pareja, esta cuestión de, bueno, mi pareja tiene un hijo, tengo un hijo del corazón, y hablábamos de esta cuestión de la utilización del no, la importancia de utilizar el no en determinados momentos, ¿no? Para que tenga valor un sí, Exacto, en tal cierta cual. manera, ¿no? Para que tenga un gran valor un sí. Y qué difícil, ¿no? Utilizar el no y ponerlo en práctica, ¿no? Esta cuestión nos lleva a una vorágine de querer superar todo, de querer ser Superman, y tratar de mejorar en todo, y no tenemos esa capacidad de decir, mira, no quiero, o no puedo, o no tenés que hacer Sí, eso, tal cual. ¿no? Ahí hay algo que aparece muy marcado y ahora lo puedo ver con mucha claridad, que en ese momento no lo tenía y por las personas que han atravesado situaciones de burnout, muchas de las cuales he trabajado con ellas desde el coaching ejecutivo, ¿no? Porque muchos ejecutivos, gente de Ujú. empresas, gente que viaja mucho, por ejemplo, es muy habitual viajar por trabajo, ¿no? Que no es lo mismo que viajar por Ujú. placer. Personas que de pronto en una semana recorren 3 países. Eso es altamente estresante y además trabajás en general para producir resultados. Entonces, esa tensión Ujú. acumulada es lo que puede llegar a derivar en el síndrome del burnout. Por eso que es muy importante trabajar lo que vos decís, que es el no, que es la puerta de entrada a poner límites. El límite no necesariamente tiene que estar a través de un no. El límite puede ser un no positivo. El no positivo aparece, por Ah. ejemplo, cuando yo puedo decir que no a determinada situación y plantear una opción diferente a eso que necesitamos resolver. Por ejemplo, si, para ser práctico, si yo tengo una situación con mi jefe, yo le puedo decir, y me está pidiendo que me quede hasta las 11 de la noche trabajando un día, le puedo decir, jefe, eso no es posible en este momento, por el contexto en el que estoy trabajando y demás, no lo puedo hacer, ya tengo otros compromisos tomados. Mi propuesta es la siguiente, que igualmente pueda ser satisfactorio para las dos partes. Ahí estamos hablando de un no positivo, Claro. ¿sí? Entonces, Bien. es interesante conocer esta herramienta porque la persona piensa que el no es terminante y donde se cierran todas las puertas. Cuando yo Ujú. planteo un no, abro muchos sí, como vos dijiste muy bien recién, o abro, en realidad los sí serían como abrir una multitud de oportunidades y posibilidades que tal vez no estaba Ujú. considerando. De hecho, por Ujú. ejemplo, el decir que no a las personas que nos están viendo, tanto de tu lado como de mi lado, que sé que hay mucha gente conectada de otros países también, el decir no, y esta parte les va a encantar, es un gran atractor del éxito, es un imán del éxito. ¿Por qué? Porque las personas que más desarrollo profesional tenemos, que mejor nos va y demás, no solamente trabajamos sobre el hecho de hacer muchas cosas, sino de aprender a elegir qué tipo de cosas queremos hacer. Entonces, para elegir mejor, Bien. inclusive en el trabajo, para no caer en el síndrome del burnout, tenemos que aprender a decir que no y vencer un miedo que yo tenía y que lo he superado, que es el miedo a perderme cosas importantes en la fantasía. ¿No? Había como algo subconsciente de decir, Totalmente. bueno, digo que no a esto, me voy a perder de algo importante. Y a veces es mejor perder algo, aunque yo piense que podría ser importante, porque en realidad todos recibimos la experiencia que necesitamos tener en la vida. O sea, no nos viene ninguna experiencia que no nos toque. De alguna manera yo tuve Total. que atravesar eso para hacer todo un camino diferente y para poder de pronto tener la vida muy equilibrada, feliz, realizada, abundante y demás que tengo actualmente. Tuve que atravesar todo eso Claro. y capitalicé toda esa experiencia y la puse en valor
para este momento, ¿sí? Bien, genial, no, genial. Ese no laboral, ¿se puede utilizar el no, al margen que no sería el tema de ahora, pero el no en un hijo Sí, también de la misma claro, manera? exactamente, se pueden poner límites. El poner límites estamos hablando, Ajá. ¿no? El no poniendo un Sí, límite. sí, 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 sí. se puede hacer, Pero, digamos, porque vos decís, muchas veces a tu hijo decís no y no, claro. punto. Bueno, O sirve eso o no y explicar. te diría, no, no soy un especialista en esto, lo voy a decir intuitivamente lo que me sale y lo que sé que le funciona a otras personas. El no sin ninguna explicación para un niño que recién se está, entre los 0 y 6 7 años empezamos a conformar nuestra personalidad. Entonces, el no Ujú, terminante sin ningún tipo de explicación puede ser muy frustrante para el niño. Entonces, puedo, ujú. en vez de decirle no, puedo decirle, ¿qué tal si tal cosa? No digo Bien, no, digo directamente, ¿qué tal si perfecto. probamos tal cosa? O, por ejemplo, Bien. mamá, papá, ¿puedo comer un chocolate ahora? ¿Qué tal si esperamos la hora de la cena, terminamos de preparar, me acompañás a preparar la comida, preparamos la mesa juntos y demás, y después vemos qué hay de sorpresa de postre para hoy? Por ejemplo. O sea, Perfecto. obviamente esto Perfecto. es un entrenamiento, no siempre sale Sí, 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 tan sí, como sí, te lo sí, estoy sí, sí, diciendo. sí, sí. Pero sí, Obvio, porque son niños. son niños y somos adultos que estamos entrenados Y también de somos alguna adultos. manera a sobre reaccionar ante las cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la forma en que expresamos, porque las palabras no son inocentes. El lenguaje no es inocente. Ujú, Todo lo que nosotros decimos es una declaración y de alguna manera crean estado de conciencia. Y esos estados de conciencia después se manifiestan en la realidad. Por ejemplo, vamos a asociarlo con algo de salud postural. Si yo de los ujú. 30 años me vivo diciendo, por ejemplo, no me gusta el ejercicio físico y voy a terminar como un viejo arrugado, caído y todo encorvado, por ejemplo, adivina qué va a pasar. Va a pasar exactamente eso, Sí. digamos, ¿no? Porque, Sí, porque esto totalmente. es, hagas o no hagas Lo ejercicio, porque lo declaraste. declaraste y lo vas a llevar. O sea, todo lo que nosotros tenemos en nuestro plano eh, subconsciente, que la mente subconsciente, la parte de la mente donde están las emociones y los sentimientos, es lo que nosotros Ujú, resignificamos. Para poner un ejemplo cualquiera en ujú, este momento, todos tenemos de pronto una canción que nos impactó en alguna relación amorosa que tuvimos en nuestra vida. Cada vez que escuchamos esa canción, traemos ese recuerdo a nuestra vida. De alguna manera hay una emoción que ujú, revivimos nuevamente. Entonces, ¿qué sucede si yo todo el tiempo estoy trayendo esos recuerdos y esos decretos del pasado al presente? Voy construyendo esa historia en base a esos decretos que yo traje del pasado. Por eso, por ejemplo, ujú, yo una de las cosas que trabajo con Alejandro, con mi profe, eh, es el tema postural, porque yo trabajo desde los 8 años. A los 8 años empecé a trabajar ujú. en la radio de mi pueblo. En la radio como locutor de la radio, conduciendo programas para niños y demás. Oh, Y de ahí descubrí mi vocación siendo el comunicador y muchas cosas más. En la radio aquel bien. tiempo, no solo que no había sillas ergonométricas ni cosas por el estilo, sino que además había unos micrófonos malísimos, porque te estoy hablando de radios antiguas, no había la tecnología que teníamos Sí. hoy, hablábamos a los gritos. Entonces, había toda una postura corporal, por ejemplo, que es muy típica de los que nos formamos en la radio en esa época, que es esta postura, ¿no? Una postura más metida para adentro y demás. Entonces yo crecí con esa postura y la mantengo hasta hoy. De hecho, cuando estoy dando conferencias, hago todo un esfuerzo consciente para corregir de alguna manera la postura y demás, para poder generar lo que quiero generar en mi trabajo. Pero hay algo Claro. postural que viene como un switch adentro mío y que muchas veces mucha gente lo decreta directamente, ¿no? O aspectos Ujú, hereditarios. Dicen, ah, yo voy a ser ujú. gorda como mi mamá o flaco como mi papá, o sea, eso lo ves, ¿no? En la consulta. O soy, por Totalmente, ejemplo, no sé totalmente, sí. coordinar los ejercicios, ¿no? Soy muy malo en coordinación, También. igual que mi tío Carlitos. Este, y bueno, no sé, me parece que no tiene nada que ver, qué sé yo, no sé si se hereda el tema de la coordinación o no, pero Totalmente. eh, No, creo que no. no. Se trabaja. Se trabaja.